Creyeron que podían arruinarme con mis fotos íntimas, pero lo que nunca imaginaron fue mi venganza. Ese mensaje cambió mi vida. Lo recibí una noche cualquiera, mientras estaba en mi cama, lista para dormir. Una notificación en el celular. Un número desconocido. Un mensaje corto, directo, frío. Deposita 10,000 si no quieres que todos vean esto. Y ahí estaba. Una de mis fotos íntimas. Una de esas fotos que solo había compartido con él. Con Eder. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Mis manos temblaban, el aire se me iba. Me dolía el estómago como si alguien me hubiera dado un golpe. Esa foto solo la tenía él. Y ahora la estaba usando en mi contra. Pero antes de llegar a ese punto, antes de la extorsión, hubo un principio. Y todo empezó con una historia que, vista desde afuera, parecería casi ridícula. La típica historia de un hombre que finge estar separado, de una mujer que quiere creer, y de un engaño tan bien armado que me atrapó sin darme cuenta. Yo lo conocí en un café. No era nada especial, un lugar tranquilo donde yo solía trabajar con mi computadora tomando café durante horas. Lo veía seguido, sentado en otra mesa, con su laptop, con esa expresión de concentración que me llamó la atención. Al principio era solo eso, un rostro más, un cliente habitual. Hasta que un día se acercó. Me preguntó si podía sentarse en mi mesa porque el lugar estaba lleno. Accedí sin pensar mucho. Era simpático, hablador, tenía esa sonrisa confiada que parecía desarmar. Terminamos conversando como si nos conociéramos de antes. Me invitó un café. Esa fue la primera vez que hablamos, pero no la última. Desde entonces empezó a buscarme cada vez que coincidíamos. Se las arreglaba para acercarse, para entablar conversación. Me hacía preguntas sobre mi trabajo, me escuchaba con atención, me hacía reír. Esa atención me hizo bajar la guardia. No estoy acostumbrada a que alguien me mire de esa manera, como si de verdad le importara lo que digo. Y fue entonces cuando me lo soltó. Que era casado. Pero no lo dijo de una forma que sonara terrible, sino con ese matiz que hace que una bomba suene como un chiste. Estoy casado pero separado, dijo con naturalidad. Vivimos en la misma casa solo por el niño. Yo lo miré con desconfianza. ¿Qué clase de hombre empieza diciendo eso? Pero él lo explicó con tanta seguridad que me convenció. Ya no hay nada entre nosotros. Dormimos en cuartos separados. Solo esperamos que termine el papeleo del divorcio. Es cuestión de tiempo. Quería creerle. No sé si por ingenua o porque me gustaba la idea de que alguien así estuviera interesado en mí. Era atento, educado, con esa mezcla de ternura y picardía que resulta adictiva. Poco a poco empecé a dejarme llevar. No pasó mucho antes de que me mostrara su supuesto departamento. Un lugar pequeño, sencillo, pero que servía como prueba de que hablaba en serio. Aquí me quedo cuando necesito espacio, me dijo. Ya casi me mudo definitivamente. Yo miraba ese lugar y pensaba que era cierto. Que nadie inventaría algo así. Empezamos a vernos seguido. Salíamos, hablábamos, compartíamos momentos que me parecían reales. Me contaba sus planes, sus supuestas peleas con la esposa, lo cerca que estaba el divorcio. Yo lo escuchaba, lo consolaba, lo apoyaba. Sentía que estaba siendo parte de algo importante, que lo estaba acompañando en una transición hacia una nueva vida. La relación se intensificó. Pasábamos horas juntos. Me decía que yo era su escape, su verdadero refugio. Que conmigo podía ser el mismo. Y yo, que siempre había sido desconfiada, empecé a creerle. Cada palabra. Cada promesa. Entonces vino la parte más peligrosa. Me pedía fotos. Al principio me resistí. No soy de esas que envían fotos íntimas a la ligera. Pero él insistía con dulzura, con picardía. Solo para mí. Eres mía. Quiero recordarte cuando no estemos juntos. Poco a poco me convenció. Terminé cediendo. Le mandé fotos que pensé que quedarían entre nosotros. Lo hice porque confiaba.
Porque creía en él. Porque me había convencido de que nuestra relación era real. Pero todo empezó a cambiar. De pronto ya no era tan atento. Sus mensajes eran más cortos, fríos. A veces desaparecía por horas, incluso días. Cuando yo le escribía, tardaba en contestar. A veces ni siquiera respondía. Lo sentía lejano, diferente. Al principio me preocupé. Pensé que tal vez estaba estresado por el divorcio, que tenía problemas con el hijo o con la esposa. Trataba de justificarlo, de no sonar insistente. Pero cada vez era peor. Lo que antes eran largas conversaciones ahora eran respuestas secas. Lo que antes eran planes para vernos ahora eran excusas. Un día desapareció por completo. No contestaba llamadas. No respondía mensajes. Lo esperé en el departamento y nunca apareció. Me sentí como una idiota, esperando a alguien que claramente ya no quería estar ahí. Y fue en ese vacío, en ese silencio, cuando la verdad empezó a salir. Una amiga me enseñó fotos de él en redes sociales. Fotos recientes. Sonriente, abrazado a su esposa. Paseando con su hijo. Viéndolos juntos, felices como una familia. El golpe fue brutal. Todo era mentira. No había divorcio. No había separación. El departamento era un teatro. Y yo era solo un entretenimiento en su doble vida. Me sentí usada. Humillada. Como si me hubieran arrancado algo de dentro. Pero eso no era lo peor. Lo peor todavía estaba por llegar. Y entonces llegó el mensaje. Yo ya me sentía herida, traicionada. Intentaba digerir la verdad, entender cómo pude ser tan ingenua. Y justo cuando pensaba que ya había tocado fondo, apareció esa notificación en mi celular. Un número desconocido. Un mensaje corto. Una amenaza brutal. Deposita 10,000 si no quieres que todos vean esto. Adjunto, una de mis fotos íntimas. Se me heló la sangre. Sentí que la habitación giraba. El celular casi se me cayó de las manos. Esa foto. Solo él la tenía. Nadie más. Eder. Me costó segundos, eternos segundos, asimilarlo. Había sido él. No solo me engañó. No solo me mintió sobre su matrimonio. Ahora me estaba extorsionando. No podía creerlo. ¿Cómo alguien con quien compartí tanto podía hacerme eso? Entré en pánico. Caminaba de un lado a otro de mi habitación. Me agarraba la cabeza, me jalaba el cabello. Sentía que no podía respirar. Me imaginaba todo, mi familia recibiendo esas fotos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Mi jefe. Todos viéndome desnuda. La vergüenza me aplastaba. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la otra. Cada vez que llegaba un mensaje nuevo, el corazón se me disparaba. El tono de las amenazas iba subiendo. Haz el depósito. Es tu última oportunidad. No juegues conmigo. Algunos mensajes llegaban de madrugada. Como si lo hiciera a propósito para arruinarme incluso el poco descanso que intentaba tener. Yo lloraba en silencio, abrazada a la almohada. Perdí el apetito. Apenas podía trabajar. Evitaba salir, evitaba mirar a la gente a los ojos. Sentía que todos sabían mi secreto. El miedo se apoderó de mí. Pensé en pagar. Pensé en pedir prestado el dinero y callar todo. Pero luego me di cuenta, si lo hacía una vez, nunca acabaría. Siempre querría más. Estaba atrapada. Pasaron los días y me fui consumiendo. Ojeras profundas, piel pálida, mirada perdida. Hasta que un día me miré en el espejo y apenas me reconocí. Y entonces algo dentro de mí cambió. El miedo se transformó en rabia. Una rabia fría que me dio fuerzas. Me cansé de llorar, de sentirme víctima, de esconderme. No iba a dejar que me destruyera. No iba a permitir que ganara. Y ahí fue cuando surgió la idea.
Si él quería jugar sucio, yo iba a jugar más sucio todavía. Sabía que la única persona que podía detenerlo era alguien que también tuviera poder sobre él. Y esa persona era su esposa. Ella tenía que saber. Y yo se lo iba a contar. No fue fácil encontrarla. Eder era cuidadoso. Nunca me habló de ella directamente. Nunca me dio su nombre completo. Pero yo tenía pequeñas pistas, el nombre de su hijo, algunos detalles de su trabajo, comentarios sueltos. Empecé a investigar. Le pregunté a una amiga que lo conocía de vista. Hice búsquedas en redes sociales. Até cabos. Revisé perfiles, fotos, conexiones. Hasta que la encontré. Su Facebook estaba lleno de fotos familiares. Sonrisas, viajes, cumpleaños. Y ahí estaba él, Eder, abrazándola como si fuera el esposo perfecto. Me ardió la sangre al ver eso. Pero al mismo tiempo supe que tenía en mis manos la herramienta perfecta. Respiré hondo. Dudé. El cursor parpadeaba en la caja de mensajes. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a sonar? Finalmente escribí. Hola. Sé que este mensaje puede ser extraño, pero necesito hablar contigo sobre tu esposo. Lo que voy a mostrarte no es fácil, pero creo que mereces saber la verdad. Adjunté capturas de pantalla. Conversaciones con él. Fotos en las que aparecía. Y lo más importante, los mensajes de extorsión. Tardó en responder. Me dejó en visto un buen rato. Yo temblaba, con el corazón acelerado. Sentía que estaba a punto de explotar. Finalmente llegó la respuesta. Gracias por contarme. No sabes cuánto me abre los ojos esto. Esa frase me dejó helada. No estaba enojada conmigo. Estaba sorprendida, dolida. Y sobre todo, lista para la verdad. A partir de ahí, ella empezó a moverse también. Me escribió al día siguiente, revisé su celular. Encontré cosas. No solo contigo. Con otras. Pero lo tuyo, lo de las fotos, eso no se lo voy a perdonar. Yo no podía creer lo que leía. Eder no solo me engañaba a mí. Engañaba a más. Jugaba en todos los frentes. Ella empezó a reunir pruebas también. Me contó que lo enfrentó, que él intentó negarlo, que se puso violento en palabras. Pero que al final no pudo sostener la mentira. Y ahí entendí que no estaba sola. Éramos dos. Dos mujeres engañadas, humilladas. Y juntas íbamos a hundirlo. La esposa me escribió de nuevo unos días después. Sus palabras eran cortas, secas, como si le costara procesar lo que estaba viviendo. Lo confronté. Le mostré tus mensajes, las pruebas. No pudo negarlo. Me imaginé la escena. Él, acorralado, tratando de justificar lo injustificable. Seguramente con esa misma arrogancia con la que me había hablado a mí, como si nada importara. Pero esta vez no se trataba de mí. Era su esposa. Y ella ya no le creía. Ese día sentí que habíamos dado el primer golpe. El segundo vendría con la justicia. Yo reuní todo. Guardé cada mensaje de extorsión, cada captura de pantalla, cada rastro digital. Era mi escudo. Mi arma. Y con ese paquete de pruebas fui a la policía. Me temblaban las piernas cuando crucé la puerta. El corazón me martillaba en el pecho. Sentía la mirada de todos encima, aunque probablemente nadie me estaba mirando. Me senté frente a un oficial y le conté todo. Desde cómo lo conocí hasta el último mensaje de amenaza. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Cada palabra era como arrancarme un pedazo de vergüenza, pero también como clavar un clavo más en su ataúd. El oficial me escuchaba serio, tomando notas. Revisó las capturas. Asintió con la cabeza. Tenemos suficiente para abrir una investigación, me dijo. Esas palabras fueron como aire fresco. Los días siguientes fueron de espera, pero también de calma. Sabía que ya no estaba sola. Que la ley estaba de mi lado. Hasta que llegó la llamada.
Vamos a detenerlo en su lugar de trabajo. Si quieres, puedes venir. Y fui. Quería verlo. Quería presenciar su caída. Me quedé a distancia, pero con vista clara. Vi cómo entraban los agentes, cómo lo llamaban por su nombre. Vi cómo los compañeros de oficina levantaban la mirada sorprendidos. Y entonces, la imagen que nunca olvidaré, Eder con las manos esposadas, sacado de su trabajo frente a todos. Él gritaba. Se defendía. Es una mentira. Ella me quiere arruinar. Pero nadie le creía ya. Sus compañeros lo miraban con desprecio, con sorpresa, con decepción. Y yo respiraba profundo, como si después de meses pudiera llenar mis pulmones de aire limpio. Vi también a su esposa. Estaba ahí. No dijo nada. Solo lo miraba, con los ojos llenos de rabia y dolor. Él trató de acercarse, de decirle algo, pero los policías lo empujaron hacia la patrulla. Y en su mirada supe que lo había perdido todo. Ese fue el final de su juego. Yo recuperé lo que él intentó quitarme. Mi vida. Mi honor. Mi voz. Sí, pasé noches en vela con miedo. Sí, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Sí, me sentí destrozada, usada, humillada. Pero al final, fui yo quien decidió no quedarse en el suelo. Fui yo quien trazó un plan, quien buscó justicia, quien le devolvió el golpe. Eder pensó que podía usarme, engañarme, extorsionarme. Y terminó destruido. Yo aprendí algo que nunca voy a olvidar. No se trata de cuánto daño intenten hacerte, sino de cuánto valor tienes para levantarte y enfrentarlo. Porque al final, la verdad siempre encuentra su camino. Y la venganza también.